Partimos grabando en 5, 4, 3, 2. Polémica, molestia, causaron las declaraciones en ciertos sectores políticos del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien en entrevista con Sube la Radio aseguró que existe un debate pendiente respecto a la aplicación de la pena de muerte. Un tema que ya está zanjado en nuestro país, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, pero que se vuelve a poner en discusión cuando alguna autoridad pone el tema sobre la mesa. Vamos a hablar precisamente de esto. Tomamos contacto con la diputada Mercedes Bulnes. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está usted? ¿Qué es de su vida? Y también le agradezco el contacto porque es un tema que suscita de repente voces, particularmente en ciertos sectores, para volver a nuestro país la posibilidad de aplicar la pena de muerte, que por lo demás está zanjada porque ya se suprimió, digamos, se legisló exactamente en el gobierno del presidente Lagos para suprimir la posibilidad de la pena de muerte. Se han firmado tratados internacionales que la hacen imposible de reaplicar para algún delito en Chile, y solamente está vigente porque los pactos se suscribieron con reserva para algunos casos extremadamente graves de delitos militares en tiempo de guerra, de manera que no podría reestablecerse pena de muerte como posibilidad para castigar determinados delitos, por muy graves y por muy reprochables que puedan ser, digamos. ¿Por qué cree usted, diputada, que surgen estas voces precisamente en momentos donde la sensación en cuanto a la seguridad ciudadana y en cuanto a la delincuencia quizás tampoco es la mejor por parte de la ciudadanía? Yo creo que pasa un poco porque la gente de alguna manera quiere aplicar sanciones extremadamente duras a delitos que le parecen especialmente graves. Y es un tema completamente populista. Y tiene que ver además porque la pena de muerte siempre ha tenido que ver con la venganza de la sociedad que quiere, en el fondo, que quiere sangre para pagar la sangre, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. En circunstancias que ya el avance de la civilización nos ha ido haciendo comprender que la finalidad de la pena por los delitos no es la venganza, sino finalmente la rehabilitación de las personas, el volver a tenerlas dentro de la sociedad como personas plenas, capaces y que aporten. Que eso no ocurre con mucha frecuencia, puede ser que no ocurra con frecuencia, pero tenemos que apostar a eso porque eso es el avance civilizatorio al que tenemos que propender como sociedad, como personas, como democracia en definitiva. En ese sentido, voces pidiendo el restablecimiento de la pena de muerte pasan a ser como un retroceso en lo que es el pensamiento, además en lo que es la doctrina constitucional, la doctrina penal, el, eh, el, el avance de la ciencia, digamos, de la filosofía, en que comprendemos que por lo demás la pena de muerte no es pena, porque es simplemente el fin de la vida, ¿no? No es un castigo, es simplemente el matar como venganza social. Yo creo sinceramente que por muy deleznable que sea el crimen, la pena de muerte no se justifica en ningún caso. ¿Usted cree, cómo cree usted que toma la ciudadanía este tipo de anuncios? Porque quizás esto lo dejamos en un debate más bien a nivel de políticos, que claro, tienen mucho que decir sobre el tema, conociendo leyes, etcétera. Pero ¿cuál cree usted que es la opinión de la ciudadanía frente a este tema? Yo tiendo a pensar que la ciudadanía no quiere la pena de muerte. Tiendo a pensar que en un momento de ira, de indignación por un delito especialmente grave, por ejemplo, recuerdo un delito muy grave que ocurrió en Valparaíso, un hombre que violó y mató y tiró el cadáver al mar de una niñita chiquitita. Mm. Esto fuera unos 10 años, me imagino, que fue especialmente grave. Pero, y tenemos el caso de la niña Ámbar, por ejemplo, también en Villa Alemana o en Quilpué, no recuerdo, también en Valparaíso.
que son hechos que espantan mucho a la población. Pero yo no escuché en esos momentos pedir a nadie pena de muerte. Escuché siempre pedir las mayores penas, presidio perpetuo calificado, penas en que la persona tenga de alguna manera la posibilidad de efectivamente sufrir las consecuencias de lo que hizo. Y pensamos, desde la humanidad también tal vez de arrepentirse. Está el caso patético, digamos, que motivó esa preciosa película El Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, que era un hombre que estaba completamente fuera de la sociedad, pero que aprende a leer, a escribir y que se arrepiente horriblemente de su crimen mientras está en la cárcel y se le condena a muerte. Esto fue hace muchísimos años y en definitiva es ejecutado, pero el que es ejecutado es un hombre distinto que el que delinquió. En Y nuestro país las últimas ejecuciones fueron las de los carabineros top, de estos dos casos del año 85, de los Viña del Mar. psicópatas de Viña del Mar. Son los últimos casos de pena de muerte. Y desde entonces la ciudadanía no ha pedido más pena de muerte. Es curioso, pero yo no he escuchado, aún en crímenes muy graves, no he escuchado a la gente, siempre he escuchado que le den las mayores penas, de que los castiguen, que los metan presos para siempre. ¿Y usted cree Pero que no he eso es escuchado, efectivo en nuestro país? Esto de que estén presos para siempre cuando se trata de delitos de alta connotación social, por ejemplo. tenemos el presidio perpetuo calificado, que son 40 años, que es bastante, que es más de una vida. ¿No es cierto? Se consideraba, antiguamente se hablaba una pena de por vida, era una pena de 40 años. Media vida era una pena de 20 años. Esto estoy hablando de la Edad Media. Pero entre nosotros tenemos el presidio perpetuo calificado y cuando hay pluralidad de delitos pueden ser. Pero tú ves, por ejemplo, que hay muchas voces que hablan de que los más viejos incluso hablan de dar libertad condicional a los presos de Punta Peuco que han acumulado tantas penas que están condenados a más de 1000 años, o sea, no tienen vida para cumplir esas penas. Yo no soy partidaria, por cierto, de la libertad condicional en esos casos, pero hay voces que hablan de humanidad y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que también la gente que estamos en la política tenemos que tener una visión de sociedad y no solamente de venganza. Cómo mejoramos, cómo avanzamos y cuál es la finalidad de la pena y finalmente la finalidad de la pena es la rehabilitación. Y la justicia, diputada, esa sensación de Aunque la justicia experiencia diga otra cosa, tenemos que creer en la humanidad. esta sensación, ¿no? Percepción de justicia, se hizo justicia frente a un determinado hecho. ¿Usted cree que con la legislación actual eso puede llegar a pasar o va a quedar quizás en algunos momentos por la naturaleza del crimen una sensación más bien de cierta impunidad? Yo creo que no, yo he trabajado poco en derecho penal como abogada, pero he tenido algunos casos bien emblemáticos y bien impresionantes. Y a las familias de las víctimas, una pena elevada les parece que hace justicia y no piden pena de muerte, no pedirían pena de muerte, piden una pena elevada, una pena ajustada a la gravedad del delito. Y en ese sentido, la pena de muerte no necesariamente está ajustada a la gravedad del delito, porque no vas a recuperar a la víctima porque maten al hechor. Tampoco vas a recuperar a la sociedad porque maten al hechor. Y finalmente, si la finalidad de la pena es eh, prevenir que ocurran delitos, porque las penas son tan graves, se arregan penas tan graves. La verdad es que en mi experiencia y en la experiencia, digamos, social, la gravedad de la pena no hace desistir al delincuente. El delincuente normalmente piensa que no lo van a pillar. Entonces no está pensando si le doy un empujón a la señora y le quito la cartera, eso es robo con violencia,
y tiene una penalidad altísima, no piensa que lo van a pillar y lo van a castigar, le van a aplicar una pena de presidio mayor de su grado medio, digamos. No piensa que le van a aplicar una pena de 10 años y un día o una pena a lo menos 5 años y un día si es la primera vez que delinque. Tampoco las penas elevadas, que es un poco el populismo penal que se llama, tampoco hace desistir al delincuente. Lo que tenemos que tener son políticas públicas de represión del crimen organizado y del narcotráfico, de prevención del delito y de policías adecuadamente formadas y capacitadas para investigar y para aprehender, digamos, a las personas que delinquen. Diputada Mercedes Bulnes, para ir cerrando ya y dentro de lo que es el concierto político, ¿qué le parece que a raíz de que de distintos sectores políticos se rechazó esta reapertura del debate que puso en el tapete el gobernador Mundaca, ¿usted cree que esto tiene algo de carácter electoral, pensando en las elecciones precisamente a gobernador regional que tendremos este año? No sé, no soy tan suspicaz. Pienso que él en algún momento puede haber querido darle gusto a cierta gente que pide penas muy duras, pensando a veces que estas penas puedan ayudar a combatir el delito. Yo pienso que una política de seguridad bien pensada no debe aumentar las penas. No sé qué es lo que llevó al gobernador Mundaca, no estoy en su fuero interno, a decir algo así, pero tengo claro que él después se desdijo. O Sí, sea, él sí, algo, recogió después de lo que provocó y del rechazo más o sí. menos generalizado, claro, dijo, quiero precisar que tomando en cuenta, estoy leyendo, los pactos suscritos por Chile, no se podría reponer la pena de muerte en esos sistemas judicial, por lo tanto, no podría decir que se debe aplicar la pena, por lo demás no lo dije, claro, fue Exactamente. como algo así. Exactamente, los pactos, el pacto de derechos, digamos, el pacto internacional de derechos políticos lo prohíbe, la Convención Americana lo prohíbe, y en definitiva Chile no podría, tiene compromisos, digamos, internacionales que hacen imposible restablecer la pena de muerte. Diputada Mercedes Bulnes, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que también nos pone a reflexionar de la sociedad que queremos, así que gracias por su tiempo. Yo creo que eso es lo más importante, que reflexionemos sobre la sociedad que queremos y cuáles son las finalidades de la política de persecución penal, qué es lo que tenemos que pensar como sociedad y cómo tenemos que llevar una política de seguridad ciudadana verdaderamente eficiente y no dejarnos manejar por el temor, porque el temor paraliza y hace daño. Ya, diputada, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, muchas Chao, gracias. chao. Conversábamos con la diputada Mercedes Bulnes sobre este tema que se puso en la mesa durante esta semana que tiene que ver con reponer o no en Chile la pena de muerte.